la educación en valores de niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Estamos orgullosos de recibir la distribución exclusiva para Uruguay por parte de Marshall Cavendish Education, ya que sus soluciones educacionales, sin duda, son un aporte para el desarrollo de la calidad de la educación de nuestro país. A continuación, escucharemos a Alex Castillo, profesor de enseñanza media de inglés, Pontificia Universidad Católica de Chile, consejero educacional y vocacional para enseñanza media, Pontificia Universidad Católica de Chile, psicólogo, Universidad de las Ciencias y las Comunicaciones de Chile, magíster en Dirección y Administración Educacional, Universidad Alberto Hurtado, Chile, y St. Joseph University, Filadelfia, Estados Unidos. Resumen de actividades desarrolladas en su trayectoria de trabajo. Profesor de aula, inglés, psicología. Orientador, jóvenes adolescentes. Director del ciclo escolar. Psicólogo escolar y clínico. Director académico en colegios y en redes escolares. Gerente de gestión escolar. Red de colegios. Hoy, gerente senior en Marshall Cavendish Education. Hola a todas, no hay ningún hombre aquí. Vamos a pasar un poco por la metodología, vamos a repasar de qué se trata, vamos a entrar en matemática, vamos a entrar en ciencias también, para presentarles un poco de qué se trata la metodología en ciencias. Y básicamente vamos a recorrer sobre la experiencia de hacer clases con el método Singapur, lo esencial, lo que no está en los textos ni tampoco está en la guía del profesor, y que debemos saber para enfrentar bien el desafío de que los niños aprendan. Esta historia yo creo que ustedes se la saben. Singapur, ¿dónde está? Así se ve hoy. Tiene una historia corta, está ahí al final de Malasia, una tierra muy pequeña, casi sin agua, 5.300.000 personas, 5.300.000 habitantes, y con un ingreso de, con un gasto de un 3% de la educación, que hoy suena interesante esta cifra en el contexto uruguayo, ¿sí? Hay 10 billones de dólares singapurenses, que son menos que el dólar norteamericano, pero que están representando el 3% del PBI, ¿sí? O del PIB. Eso da cuenta de que no necesariamente es el monto que gasto, sino a qué va dirigido, de qué manera se gasta y cuál es el objetivo del gasto. Como ustedes saben, en 1960 Singapur se veía así, en 2015 se ve de esta manera, y los cambios significativos que ha tenido son, bueno, la alfabetización de un 45 a un 96, considerando que esta alfabetización era en términos de la lengua madre, ya sea chino, malayo o indio. En cambio, hoy día es el 96% de la población alfabetizada en inglés, además de su idioma nativo, chino, indio o malayo. Singapur se ve así hoy día. Los grandes hitos en los últimos tiempos es que ha obtenido el 13 de septiembre del 2005 su primera planta para desalinizar el agua. Ustedes saben que el agua se la compraban a Malasia a un precio importante para el país. Hoy día ya tienen 15 plantas que permiten que ellos se autoabastezcan y además le vendan el agua, adivinen a quién, a Malasia. ¿Cómo es que un país el año 1965 se ve así y hoy se ve así? Ustedes saben por qué, ¿verdad? Lo han escuchado antes. Y hoy día se los quiero presentar desde otra perspectiva, se los quiero presentar desde la perspectiva de la vaca. ¿Conocen la historia de la vaca? Al escucharla me gustaría que la relacionaran con lo que vivimos todos los días en nuestros colegios, que quizás estamos en un lugar donde pensamos que en nuestro colegio lo estamos haciendo bien. Esta vaca tiene una relación con la historia de Singapur porque un día un maestro toma a su aprendiz y le dice que vayan a recorrer la ciudad. Y se van hacia, el destino es el lugar más pobre, el pueblo más pobre y a la casa más pobre.
El aprendiz y su maestro llegan a la casa ese día, entran a una casa que se parece mucho a esta, no es la misma, supongo, pero es una casa muy parecida, y pasan ahí la noche, con un señor que los atiende muy bien, que los hace pasar y que les cuenta su historia. En esta casa viven 7 personas que subsisten con la única posesión de esa familia. La única posesión que tienen es una flaca vaca que vive próxima a la casa y que se alimenta de lo que tiene ahí. En ese caso, basura, agua sucia, lo que encuentra. El tema es que esa vaca todos los días dota a esa familia de lo necesario para subsistir. Leche para todos. La familia vive tranquila. Sin embargo, esa noche, el maestro y su aprendiz comprenden que la única posesión y la más valiosa que tiene esa familia depende de lo que encuentra y no de lo que la familia le da. Esa mañana, el aprendiz con su maestro se devuelven al lugar de origen. Y cuando iban saliendo muy de madrugada, encuentran a la vaca amarrada en un poste cerca de la casa. Sin previo aviso, el maestro saca de su morral una daga y degüella a la vaca. Ante tal vaquicidio, el maestro, el aprendiz, se subleva y le dice al maestro que eso no es posible, que cómo lo hizo, que por qué lo hace, si eso significa matar a la familia prácticamente. La va a dejar sin su posesión más valiosa, sin su forma de subsistencia, y lo más probable es que se tengan que ir del lugar. El aprendiz reflexiona, dejar a su maestro, piensa que ya no vale la pena, sin embargo, permanece con él un par de años más, hasta que un día el maestro le dice que van a emprender nuevamente el camino y van a ir a ver esa casa otra vez. Cuando llegan al lugar, el aprendiz esperaba que la casa ya no estuviera o que la familia ya no estuviera en la casa. Cuando llegan al lugar, se encuentran con eso. Y obviamente el aprendiz pensó que la familia se había ido y le había dado lugar a otra que pudo construir esta casa. Al tocar la puerta, aparece el mismo señor que los había recibido 2 años atrás. Y al conversar, le pregunta el aprendiz, ¿cómo fue que sucedió esto? Y el señor le dice, mira, yo te voy a contar. Lo que pasa es que el mismo día, tú no me vas a creer, pero el mismo día que ustedes se fueron, unos maleantes mataron a mi vaca. Nosotros salimos y la vaca estaba muerta, cubierta en sangre, no supimos qué hacer, ya era tarde incluso para comerla. En la desesperación empezamos a llorar, unos lloraban, otros gritaban desconsoladamente. Finalmente, uno de mis hijos, jugando en el patio, limpia un poco el terreno y descubre que había tierra muy fértil. Y se nos ocurre plantar unas semillas ahí. Al poco tiempo, las semillas dieron paso a un lugar que permitía que pudiéramos sembrar. La siembra no solo nos dio comida para nosotros, al poco tiempo nos dimos cuenta que esa comida se la podíamos vender a los vecinos. Y con la plata que eso nos dio, logramos construir y comenzar a construir nuestra nueva casa. Ese día, el maestro y el aprendiz se fueron, agradecidos, y caminando, el aprendiz escucha al maestro que le pregunta, ¿qué es lo que aprendiste de esta lección? ¿Cuál fue la lección que te queda? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la lección que queda? ¿Qué otra más? No hay que quedarse con lo que te da las cosas, sino que tenés que buscar vos. Ok, tenés que buscar más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esa familia lo hizo? ¿Por qué no lo había hecho antes, por ejemplo? Cuando uno se queda sin... Ay, perdón. Cuando uno no tiene recursos es cuando se vuelve más creativo. Ok. ¿Pero esta familia tenía recursos antes? No, por un tema de necesidad. Para ellos sí, ellos consideraban que los tenían. Lo tuvieron que hacer por un tema de necesidad. No tuvieron más remedio en este caso. Ok,
Les habían matado la vaca, ¿no? Como que salieron de esa zona de comodidad, entre comillas. Perfecto, la zona de confort. La zona de confort que nos deja tranquilos con lo que tenemos y que no nos fuerza a cambiar, a buscar. Bueno, resulta que a Singapur le mataron la vaca. A Singapur le mataron la vaca y tuvo que encontrar la manera de construir su casa grande. Le mataron la vaca porque la independencia de Singapur se logra porque dos países, Inglaterra y después Malasia, comienzan o piensan que en realidad no vale la pena tener este país con ellos. País chico, al fondo, complicado, 3 razas ahí, las chinas, los indios, casi 17 lenguas diferentes, nadie se entiende uno con otro, son pescadores poco productivos, mejor arréglenselas solos. Le mataron la vaca. ¿Y qué es lo que hace Singapur en ese momento? No va a su jardín a buscar dónde sembrar, porque en Singapur no hay tierra para sembrar. Tampoco tenían agua para regar. Entonces, ¿qué hicieron? Construyen su casa grande, formándose, educándose, creciendo y sabiendo que la única fuente real de desarrollo que tienen es su gente. Son sus niños, son sus jóvenes. Por eso la educación está ligada a la historia de Singapur. Y por eso que la metodología de Singapur tiene que ver con la forma en que hago que un país se desarrolle. Y por eso no puedo entender la metodología de Singapur sin entender que efectivamente tiene que ver con la historia de un grupo de personas que de verdad entiende que la educación promueve, que la educación genera cosas nuevas. Ojalá a nosotros no nos tengan que matar la vaca y no tengamos que enfrentar una crisis tal que tengamos que entender eso a la fuerza. El ser humano es capaz de aprender de los demás y de las experiencias de otros, pero a veces tenemos que recordarnos eso, a veces se nos olvida. ¿Y la Casa Grande de Singapur es esa? Sí, tiene grandes edificios, un hermoso hotel, su símbolo con cabeza de león y cuerpo de pez, el Merlion, que está ahí, tiene grandes paseos, todo funciona, limpio, perfecto. ¿Pero esa es la Casa Grande de Singapur? No. La Casa Grande de Singapur proviene de aquí. Proviene de cómo es que los ciudadanos de ese país han aprendido a desenvolverse en el mundo actual, en el mundo de los negocios, en el mundo de la educación, en el mundo tecnológico, en el mundo técnico, etc. Lo que ustedes ven ahí son las pruebas internacionales. Ustedes conocen que Singapur está siempre primero, segundo, tercero, ya sea en ciencias, matemáticas, y lo más relevante en inglés, ganando incluso los resultados a colegios, a países que tienen como primer idioma el inglés. Ellos no es su primer idioma, su idioma oficial es el de Malasia, pero adoptan el idioma inglés como el idioma de la educación y de los negocios. La prueba TIMSS, PISA y PILS, ustedes la conocen, la prueba TERCE quizás sea más nueva, es una prueba más localizada para nuestra región, pero también indica algunos elementos que son importantes para la vida en el siglo XXI. Las llamamos, ¿cómo las llamamos? ¿Qué son? ¿Qué es lo que miden estas pruebas? Algo que usted estandarizan, ¿no? Dan cuenta de una cosa respecto a la otra. ¿Pero qué miden? Competencias, habilidades. Competencias y habilidades. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y las competencias son conjuntos de habilidades. ¿Ok? Las competencias son un conjunto de habilidades, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguno tiene otra explicación? ¿O lo podría explicar parafraseadamente de otra manera? Las competencias te permiten resolver una situación nueva. La habilidad en general tendés a repetir algo que supiste hacer. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Alguien lo entiende de otra manera? Cuéntame. La competencia es un logro, algo que es capaz de llegar a hacer. Bien. Y la habilidad es cómo lo realiza, qué habilidad tiene para poder llegar a hacerlo. Ok. ¿Sí?
Está todo bien, ¿verdad? Se compatibiliza una cosa con la otra. La verdad es que las competencias es más bien lo que uno ve, es lo que uno puede observar. Y la habilidad es lo que está dentro de la persona que hace posible que eso pase. O sea, la competencia es la actualización de la habilidad. A veces pasa que tenemos gente hábil que no logra ser competente. ¿Se han fijado los deportistas que de pronto son muy buenos, tienen mucho talento, pero a veces en la cancha no resulta? O la habilidad que tienen es tan grande que logran disfrazar de alguna manera la competencia por un tiempo, hasta que después se nota que era más talento que competencia. Lo que requieren las empresas de hoy, el siglo XXI, es gente competente. Pero para ser competente yo necesito desarrollar mis habilidades. La única manera de mejorar una competencia es desarrollando la habilidad. La única manera de tener un mejor resultado, competencia, es mejorando lo que está a la base, la habilidad. Y la habilidad sí se puede trabajar. La habilidad se aprende, se desarrolla y se mejora. ¿Tiene techo? No tiene techo. El ADN de las personas nos permite desarrollar múltiples habilidades. A veces nos va a resultar más fácil desarrollar ciertas habilidades, pero con esfuerzo y trabajo puedo igualar y compensar aquellas que me fueron dadas por naturaleza. Las habilidades que mide las pruebas internacionales, lo que mide las pruebas internacionales son competencias y habilidades. En realidad, mide habilidades en acción. ¿Qué tan competente eres en ciertas cosas que dan cuenta de algunas habilidades básicas para estar hoy día desenvolviéndonos en nuestra vida? En un mundo que tiene ciertas características que ya no es las características de las cuando yo me eduqué. Globalización. Eso implica un montón de desafíos que necesitamos que los niños y jóvenes de este país y de cualquier país tengan para tener éxito en el lugar de trabajo y en el país donde se desenvuelva. Globalización implica que las cosas están mezcladas, que ya no hay una sola verdad, que en general hay un impacto que abarca más allá de lo que tengo en mi circuito. Implica que las cosas están tan conectadas que cuesta diferenciar una de la otra. La globalización está ligada a la interdependencia. Los países ya no pueden ser autónomos a tal punto de no comprender ni asimilar lo que está pasando a su alrededor, porque si no lo hace le va a ir mal. Necesita insertarse en un mundo que depende uno de otro. Los individuos dependemos uno de otro. Tenemos que entender que mis acciones tienen consecuencias en la persona que está al lado, en el grupo que está al lado y viceversa. Hoy día las comunicaciones todos sabemos que cambiaron, que son más rápidas, que son más instantáneas, pero también sabemos que eso implica un montón de problemas que podemos manejar de mejor manera si tenemos ciertas habilidades. La desinformación, la información falsa, la información que no está contrastada, saber qué es una opinión versus un hecho, etc. Las comunicaciones nos pueden ayudar, pero también nos pueden perjudicar. El trabajo a distancia es una realidad hoy día. Hoy día tenemos que ser hábiles para no tener que ir a la oficina a hacer el trabajo. Hoy día podemos trabajar, gracias a la globalización y al nivel del desarrollo tecnológico en las comunicaciones, de trabajar con gente que está en otro continente, en un horario diferente al mío, y tener la posibilidad de estar paralelamente haciendo la misma tarea. El grupo interdisciplinario hoy día es esencial. Aprender a trabajar en un grupo interdisciplinario no se aprende en el trabajo. Hoy día sí, hoy día tenemos que aprenderlo en el trabajo. Pero debiéramos preparar a nuestros niños para aprenderlo en el colegio. En el colegio yo debiera buscar una instancia donde podamos comprender al otro pensando diferente, con otro sombrero, con otra forma de ver la vida y con otros conocimientos. Y finalmente, un elemento que tiene que ver con la mezcla de culturas. Precisamente por la globalización, hoy día nos vemos enfrentados a que personas con diferentes culturas también son parte de mi ámbito cercano. Y tengo que aprender
a aprender, a manejar esas diferencias culturales de una manera exitosa. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que miden las pruebas internacionales? Que, para hacer un paréntesis, no miden la calidad de la educación. Yo no puedo entender o no debo comprender que las pruebas internacionales miden todo el sistema educativo. Por supuesto que no miden todo el sistema educativo. Miden una parte pequeña, pero muy importante. Es como que si yo viera una casa y las pruebas internacionales solo midieran qué tan bien están mis ventanas y mis puertas. Por supuesto, la casa es mucho, mucho, mucho más que ventanas y puertas. Pero puta que es importante saber si mis ventanas y mis puertas están bien. Porque una casa que tenga malas puertas y malas ventanas funciona mal. Así que los que alguna vez pensamos que las pruebas internacionales eran un demonio que llegaba y que nos martirizaba y que nos subyugaba y que sobre todo como Chile, que le iba muy mal en las pruebas internacionales y que nos sigue yendo más o menos nomás, pensamos que lo mejor es atacarlas para que no me intervengan en mi trabajo, pienso que es un error. Lo que tenemos que tomar en cuenta en su justa dimensión es que las pruebas internacionales nos dan datos. Y esos datos coinciden estadísticamente cuando a los países les va bien o les va mal. Los países que tienen más desarrollo coinciden con países que les va bien en las pruebas internacionales. Los países que tienen menos desarrollo coinciden con países que no les va bien en el conjunto del desarrollo de estas habilidades. ¿Algún dato, alguna posibilidad de creer en eso existe? ¿Cuáles son las habilidades que miden las pruebas internacionales? ¿Las conocen? ¿Alguien sabe de alguna? ¿No? Ninguna, sí, yo sé que saben. Yo tengo fe en ustedes, yo sé que las saben. Lectura, comprensión, ¿ven que saben? Resolución de problemas. Matemática, resolución de problemas, Competencia colaborativa. competencia colaborativa. ¿La está buscando en internet? No. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Ciencias. ¿Sí? ¿Otra? ¿Alguna otra? Comprensión. Vamos a hablar de 4, que son las que más porcentaje llevan en las pruebas internacionales, donde más el foco está puesto. Se dice que son las 4 madres de las competencias, porque de ahí derivan muchas. Pero esto es donde pone el ojo el mundo moderno. La primera, alguien la dijo, es la de la colaboración. ¿Sabían ustedes que una de las cosas más importantes hoy día para la educación moderna es que si nosotros estamos formando niños colaboradores o no? Colaboradores en el sentido amplio de la palabra y específicamente en el trabajo colectivo. Un lugar donde yo tengo que aprender millones de cosas. Tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender a ceder. Tengo que aprender a compartir. Tengo que aprender a comunicar. Tengo que aprender a ser líder. También tengo que aprender a ser liderado. Tengo que aprender a validar y validarme. Tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro y que otros se pongan en mi lugar. Tengo que aprender valores. Tengo que aprender técnicas. Tengo que aprender tiempos, uso de los tiempos, rigurosidad en la planificación. Tengo que aprender a asumir la responsabilidad del proceso, pero también de la responsabilidad de los resultados. Tengo que aprender a que mi trabajo afecta al grupo, tanto en el proceso como en el resultado. Pero también tengo que aprender que el resto me afecta a mí. Por lo tanto, tengo que desarrollar habilidades para lograr que el otro haga lo que el grupo necesita. Y fortalecer mi autoevaluación para hacer mejor lo que me corresponde hacer. El trabajo colaborativo es enorme, es un trabajo intenso. Y es donde los niños aprenden a insertarse en el mundo. En un mundo que nos pide que nos pongamos de acuerdo. Ya no sirve trabajar solo, porque tiene menos valor, porque el resultado siempre es menor que el trabajo grupal. La segunda habilidad
del siglo XXI es la creatividad. Pero no necesariamente, porque sí es buena, la creatividad excéntrica, del tipo diferente, de ese que da la idea entretenida, sí, está bien. Que se viste raro, perfecto, ningún problema. Pero además, una creatividad que se define como aquella idea nueva, novedosa, que agrega valor a una solución para problemas antiguos o nuevos. Agrega valor significa que de alguna manera esta idea va a mejorar el resultado obtenido solucionando problemas antiguos o nuevos. El creativo se sienta a la mesa desde otra perspectiva. Es capaz de mirar la realidad no solamente desde un ángulo, sino que de varios. Es decir, no solo hay una forma para llegar a la respuesta, sino a lo menos dos. La de unos y la mía. Es una persona que ha sido adiestrada para no conformarse con una sola respuesta. Después viene la comunicación. La comunicación es vital, porque no solo es leer y comprender lo que leo. Del primero al segundo hay un océano de distancia. En Chile nos reímos porque solo el 7% de la población es capaz de leer instrucciones y seguirlas. En general dice, abra por aquí y todos abrimos por el otro lado. Abra fácil y nunca he entendido los productos abran fáciles, porque nunca se pueden abrir fáciles. Porque nunca nadie leyó la instrucción para que se abriera fácil. La comunicación de la lectura es lo que alguien me quiso decir porque era importante. La puedo leer, puedo decodificar, puedo pronunciar, pero no estoy entendiendo. La comprensión es básica en la comunicación. Pero también tengo que no solo leer y comprender, tengo que hablar y que me entiendan. O sea, yo hablo bien o mal, no porque tan lindo pronuncie, sino por cuánto me está entendiendo el otro. De nuevo, orientado al resultado. Leo y el resultado es que entiendo. Hablo y el resultado es que me entienden. Escribo y el resultado es que me entienden. ¿Verdad? Me falta una. Escucho y comprendo lo que escucho. La comunicación es una habilidad que se debe trabajar transversalmente. No importa la disciplina que esté aprendiendo, matemáticas, ciencias, tecnología, arte, música, lo que sea. La comunicación está presente siempre y son los niños los que tienen que aprender a comunicarse y no el profesor o el maestro dar charlas de cómo comunicarse. Y finalmente, el pensador crítico. El pensador crítico es la clave y el que marca la diferencia entre el educado y el no educado. Hoy día, en el mundo moderno. Les voy a contar una cosa. En Chile, hace un mes atrás, apareció en las redes sociales un mensaje que decía que mañana había huelga en todas las estaciones de servicio que venden gasolina. Yo camino a mi casa, tengo una gasolinera y me demoré 2 horas en 3 cuadras porque habían filas de autos esperando echarle benzina a sus autos porque mañana no iba a haber. Logré pasar, me metí donde tenía que entrar, llegué a mi casa. Cuando llego, descubro por qué, porque no entendía yo. Y ahí entendí que estaba todo el mundo haciendo fila para comprar gasolina. Porque en los mensajes de texto había corrido la voz de que mañana había huelga de todos los funcionarios. Finalmente en las noticias aparecen los gerentes de todas las compañías de petróleo diciendo que es falso, que eso no es, que jamás ha habido una huelga y que no se preocupe todo el mundo. Y ahí la gente empieza a desaparecer a sus casas y se acaba el problema. Al día siguiente y esa misma noche, todos los noticiarios hablaron de por favor no se crean todos los cuentos que hay en internet, por favor no se crean todos. De lo que están hablando es de esto. Es de que estamos muy mal educados en el pensamiento crítico. Nos tragamos todo. Los niños leen internet, cortan y pegan. Ni siquiera se han dado cuenta si lo que ahí hay es falso, está duplicado o es información no contrastada. Es decir, es simplemente una opinión de alguien. Ayer hablé de Wikipedia, casi me mataron, pero en general hay elementos que tienen que ver
con que hay mucha información en Internet que no necesariamente es cierta. El pensador crítico lee mucha información, es capaz de decidir cuál es relevante, cuál es verdadera, luego sistematiza el mensaje y elige la correcta. El pensador crítico es el que me está escuchando y está pensando, ok, sí, puede tener razón, pero aparece esto, puede haber esta posibilidad, quizás esté un poco equivocado en esto, quizás esté bien en esto otro. El pensador crítico es el que marca la diferencia. Ahora, estas 4 habilidades no son independientes, están absolutamente relacionadas, piénsalo así. En una mesa de colaboración yo necesito al creativo, necesito a la persona que marca la diferencia, que propone ideas nuevas, necesito que las ideas nuevas que el creativo tiene sea capaz de explicarlas y que nosotros seamos capaces de entenderlas. Pero además necesito el pensador crítico que nos esté aceptando todas las ideas por creativas y finalmente nos llenemos de buenas ideas y de pocos actos. Todo esto está interrelacionado y tiene que ver con preparar a nuestros niños para que sean exitosos en este mundo, en el mundo de hoy día, no en el mundo de hace 20 años o más. ¿Cómo debo planificar mi clase en la metodología de Singapur? Lo que no está en los textos, lo que no está en el pensar sin límites ni en la guía del profesor. Mi clase la tengo que planificar asegurando que haya una buena interpretación de la pauta y de que no suceda la historia del perrito. Algunos estuvieron la última vez que yo vine, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿Se sabe la historia del perrito? La del violín es simple. La del violín significa que la partitura está aquí. La partitura la escribió alguien, o muchos en realidad, porque aquí en estos libros aparecen algunos autores, pero en general la gracia que tienen estos textos es que estos autores aún siguen en sala de clase y por otro lado han ido complementando lo que hacen a través de los tiempos, tomando la experiencia de la sala de clase como un laboratorio e introduciendo los cambios necesarios en sus guías prácticas, en sus guías docentes. Pero lo que sucede realmente en la clase es que el profesor sí tiene la partitura, pero lo que realmente importa es cómo toca. No es lo mismo la clase tuya con este libro que la clase tuya con este libro. Entonces el profesor, a pesar de tener un método común, sigue siendo lo más importante. Lo más importante. A pesar de que él ya no es el centro de la clase, sigue siendo lo más importante. Un buen profesor, una buena clase. Un mal profesor, una mala clase. A veces los alumnos son tan buenos que logran que el mal profesor no se vea tanto. Pero en general depende del profesor. Entonces, esta metodología a mí me deja con las manos atadas porque me dice lo que tengo que hacer, ya no tengo que expresión de creatividad, falso. Las buenas metodologías me dejan todo el espacio posible para que con el mismo violín y con una misma partitura yo toque como ningún otro. Pero eso depende de mí, depende cómo yo imagino, preparo, ensayo y ejecuto mi clase. Y la historia del perrito tiene que ver con el foco que está en el aprender, con que mi clase ya no es lo que yo digo o lo que yo hago. La historia del perrito es simple. Este es un perrito en que hubo un gran psiquiatra y psicólogo y máster en bla, 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 que decidió que era capaz de enseñarle a hablar a un perro. Y fue contratado para que le enseñara a hablar. Estuvo un año enseñándole a hablar, hasta que finalmente llegó el momento en que tenía que demostrar todo lo que había pasado. Ese día hicieron hablar al perro, y el perro, ¿qué hizo? Ladró. Entonces empezó alguien a decir, pero ¿cómo? Esto es una estafa, te hemos pagado millones de dólares porque le enseñas a hablar al perro y tú no has hecho nada. Y el señor Isabel, momento. Ustedes me pagaron a mí para que yo le enseñara a hablar al perro. Y eso fue lo que hice. Ahora, si el perro no aprendió, es problema del perro. Yo hice mi trabajo, yo le enseñé. Esto es el foco que hemos tenido nosotros cuando yo estudiaba. El profesor hacía su clase y entendía el que entendía. Y si a nosotros nos iba mal, él decía, flojo, no entiende. Después dijeron, no, es que tiene déficit atencional.
y no se tomó los remedios. Hay que llamar a la mamá para decirle que le dé el remedio, porque viene sin remedio al colegio y no aprende, no es culpa mía, yo hago bien mi clase. Después, necesidades educativas especiales. Entonces, elijo a qué grupo de niños puedo tener en mi clase. Siempre está centrado en lo que los niños pueden hacer o son capaces de hacer. El foco no está en enseñar, está en aprender. Yo soy buen profesor cuando mis niños aprenden. Yo no estoy haciendo bien mi trabajo cuando los niños no aprenden. Es así de simple. Quizás nos debieran pagar por cómo los niños aprenden más que por ir a hacer clase. Pero falta harto para eso. ¿Qué debe estar presente en cada clase? Cuando yo planifico Matemáticas Singapur, Ciencias Singapur, Lenguaje Singapur o cualquier otro tipo de asignatura en la metodología de Singapur, o cualquier metodología del mundo que tenga buenos resultados internacionales, está pensando en que cada clase debe incluir y asegurar colaboración, debe asegurar creatividad, debe asegurar comunicación y pensamiento crítico. ¿Cómo hago eso? Tomo la unidad, la leo, veo las actividades, veo cuál es el centro, y en una hoja parecida a esta, más reducida, voy escribiendo mi propia partitura. Cuando esté haciendo este ejercicio voy a hacer estas preguntas. Voy a preguntar algo que motive creatividad. Y ustedes las conocen. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Cómo lo podemos ver? ¿A alguien le suena correcto? ¿Qué podrías decir? Trabajen juntos. Hagan ustedes una cosa, hagan ustedes otra. Cuéntenme cómo les fue. Dígame cómo llegó a pensar lo que piensa, metacognición. Dígame cómo es que llegó a este resultado. Investiguemos, veamos la información que hay, leamos el problema, determinemos qué es lo importante y qué es lo que no es relevante, saquemos conclusiones, tomemos decisiones. Eso es lo que yo me tengo que asegurar que pase en la sala de clase. Eso es la metodología de Singapur. Más allá de las barras, del material didáctico, de las balanzas, de las técnicas que están en la heurística de la resolución de problemas matemáticos, que son válidas y son necesarias, la real metodología está aquí. Eso es lo que hace que un profesor toque mejor el violín o peor el violín y que los niños aprendan o no aprendan. ¿A qué? ¿A dividir? Sí, pero la división es solo un instrumento para lograr que desarrolle estas habilidades. Lo puede hacer dividiendo, sumando, lo puede hacer aprendiendo ciencia, lo puede hacer aprendiendo tecnología, música, arte, da lo mismo. Un profesor que está inmerso en la metodología de Singapur no es que sepa cómo funciona el texto, es que entiende esto a la perfección. Es un artista en hacer que la clase se mueva de tal manera que los niños sean expertos en esta competencia. En matemática, por ejemplo, cuando agrupamos a los niños y los hacemos trabajar, si solo hay uno trabajando, si no hay comunicación, si no están hablando, si no están discutiendo, si no están peleando, entonces algo está mal. Y yo soy responsable de eso. ¿Qué clase más desordenada? Entré a tu clase y no se entendía nada. Bien, perfecto, estoy lográndolo. Pero habían dos que estaban discutiendo, se estaban tirando los cubitos por la cabeza. Perfecto, quizás haya que modelar, haya que controlar, pero es el paso previo a tener una conversación de mejor avance. ¿Cuántos niños se quedan callados en una clase frontal? ¿Cuántos niños se quedan callados y no participan en una sesión donde el único que habla soy yo? Vamos a hacer un ejercicio para ver si esto funciona y es verdadero. Yo les voy a poner, si alguien conoce el problema, me va a hacer el gran favor de quedarse callada y no decir para que resulte esto, ¿ya? Pero es un problema de un zapatero. ¿Alguien lo conoce? ¿De una zapatería? Yes, qué bueno. Esta es una historia muy simple y vamos a invitar a todos a participar y a los que están al fondo también, que tiene que ver con que hay una situación que sucede en una zapatería. De eso surge un problema y una pregunta que yo quiero que todos ustedes piensen. Pero van a ser súper honestas, chiquillas, y lo que van a hacer es pensar solas. Solas. No van a buscar en internet, tampoco van a hablar con la del lado.
Tampoco lo van a decir en voz alta. Esto es individual. Y cada uno va a pensar en la respuesta. Yo les voy a mostrar la pregunta, la vamos a leer juntos. Les voy a dar algunos minutos, hartos, yo creo que alrededor de 1 minuto y medio. Y después les voy a borrar la pregunta y les voy a seguir preguntando de tal manera que ustedes piensen. Traten de usar una técnica que ustedes ya conocen, los que usan el método, que es la visualización. Entonces, van a leer la pregunta, la vamos a leer juntos, yo voy a cerrar. Los que necesiten cerrar los ojos, cierran los ojos, las tratan de ver así, las que no miran un punto blanco, las que no miran la pizarra, se imaginan que lo están haciendo, pueden usar sus cuadernos, sus notas, lo que sea, lo dibujan, usen la estrategia que cada uno tiene. ¿Ok? La idea es llegar a la respuesta. La historia es así. Pedro es dueño de una tienda y compra los zapatos que vende en el extranjero. Cada par de zapatos los compra a $20 y los vende a $30. Ayer una señora compra un par de zapatos y pagó con un billete de $50. Pedro no tiene cambio. Y entonces va a la tienda vecina y cambia el billete por más pequeños. Vuelve y cierra el negocio, hace la venta. Al día siguiente, el vecino le informa a Pedro que el billete era falso y que tenía que devolverle el dinero. Pedro, que era un hombre honesto, lo devuelve. ¿Cuánto dinero perdió Pedro? ¿Quién tiene la respuesta? Pueden levantar la mano. 50 puede ser. 50. 50, 70, 80. Dejémoslo ahí, por mientras. 50, 70, 80. Tenemos del 0 al 100, al 1000, así que podemos... 50. ¿Quién está de acuerdo con 50? 60. Puedes cambiar, obvio. ¿Qué quieres ahora? 110. Ok, ¿quién está de acuerdo con 110? No, pará, a ver. No, 90, no había calculado mal, perdón, 90. ¿Qué es lo que...? Es lo que yo había calculado antes y no, era lo que... Ok. 90. Están conversando ahí, mira, están haciendo trampa. A ver, ¿quién pensó 70? Tú pensaste 70, ¿no? Tú, 70. Ok. Yo estoy de acuerdo con 70. ¿Quién más está de acuerdo con 70? Tú también. ¿Y con 80? ¿Quién está de acuerdo con 80? ¿Con 110? Ah, no, bajaste a 90. 90. ¿Cuánto es? No. Yo estoy trabajando, no estoy pensando cosas raras. ¿Qué otra tú? 70. 110. ¿Cuántos somos aquí? ¿Como 60, 50? Podríamos tener 50 resultados diferentes. A ver, ¿tú qué piensas? 70. Bien, yo les voy a dar la respuesta. Pero antes de dar la respuesta, le voy a pedir que hable con la persona que tiene al lado y que discuta qué es lo que piensa, por qué lo piensa y cuál es el resultado que tiene. ¿Ok? Háganlo. Ahí, las tres. ¿Tú en cuánto pensaste? ¿Por qué? Porque le dieron un billete de 50 Sí. y él tuvo que devolver esos 50 Ok. al hombre que le pidió el cambio. Y ahí perdió Y 50. ahí perdió 50 y 20 que ya... 20, Sí. yo le sumé. ¿Los 20 de qué? Los 20 del pago de la... Los 20 que había comprado el zapato. Sí. Ok. O sea, por eso son Sí, 70. por eso son 70. Ok. ¿Y dónde compraba los zapatos? En el exterior, ¿Y eso importará? capaz que era más barato. A ver, ¿qué me explica? ¿Qué me explica? ¿Cómo va? Tampoco sé si 70, porque yo no sé si es lo que
realmente perdió Sí, es lo que le sale el zapato y lo que lo compra, que le compra 20. A 20. ok. Perdió 20. ¿Y los compra dónde? No, les compra 20 Y lo vende a lo compra en 30. exterior y lo vende a 30. Ok. Ahí salieron 20, así, todos 20. ¿Ya? Los 50 tienen, o sea, son Sí. lo que pierde, pero en realidad como lo vendió, en verdad lo que pierde Ok. son los 20 y la venta. ¿Y la venta? Claro. ¿Tú estás de acuerdo con ella? Sí, Sí. genial. ¿Tú también? Ok. Sí, a mí me queda clara la explicación. Ya, ok. Ya, ustedes, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Seguimos discutiendo. ¿Tú cuánto tienes? Estamos entre 70 y 40. 70 y 40. Tú eres 40. No, yo 70. Tú 40. Ah, bajaste porque tú tenías más. De 70, pero no sé. No nos queda claro si él dio el vuelto, la señora, porque no lo dice. Ah, dice que cierra el negocio. O sea, hace la venta. Ah, hace la venta. O sea que recibe 30. Ay, cierra el negocio, yo pensé que era la hora de cerrar. Cierra el negocio, interpreté que era la hora de cerrar. Pedro no tenía cambio y entonces va a la tienda vecina, cambia el billete por más pequeño, vuelve y cierra el negocio. Cierra el negocio significa que hizo la venta, no que cerró el negocio, ¿ya? Que cerraba el negocio. Ok. Sí, podría ser. Y si cerraba el negocio también podría haber una respuesta ahí, ¿no? Y sí, porque no te dice si dio el vuelto o no lo dio. Ok. Lo dejó para otro momento. Ya, pero tengan un supuesto. ¿Devolvió o no devolvió? Si no devolvió, si no dio el vuelto, perdió 70. Si dio el vuelto, Yo creo que se hizo el negocio, devolvió. Entonces él ganó 30, Sí. perdió los 20. Ok. A la señora se fue con 20. Él quedó con 30. ¿Ya? O sea, 10 es la diferencia entre los 20 que pagó. Él ganó 10 ¿Ya? ¿Y perdió? y después tuvo que dar 50, así que 40. Ok. No sé. ¿Ustedes cómo les fue? 90. 90. Al vecino 20 por el cambio y 20 por el valor original del zapato. Ok. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sacamos de acá. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo o te convencieron de eso? ¿Sí? ¿Tú lo entiendes? Perfecto. ¿Cómo les fue a ustedes? Para mí 50. 50. Perdió 50. ¿Por qué perdió 50? Y porque fue lo que le tuvo que devolver Al vecino. al vecino. Ok. Ah, 40. 40, que tenía 10 de ganancia. ¿Cómo? Tenía 10 de ganancia. Entonces ella dice... Tenía 10 de ganancia. ¿Tenía 10 de ganancia? Y sí, porque si Vendió un par, vendió un par, tenía 10 de ganancia, 20 y Ok. tenía 30, Ya. tenía 10 de ganancia. Que los perdió también. Entonces, claro, los perdió también. Claro. Entonces suma 60. 60. Nos quedamos con 60. Sí, yo me quedo. ¿Sí? ¿Estamos las dos de acuerdo? Bien. ¿Y ustedes cómo les fue? ¡Mate! ¿Cómo les fue? 90. 90. Lo sacamos por lo que el hombre fue perdiendo siempre. Ok. 20 cuando lo compró, ¿Ya? 20 cuando le tuvo que dar el vuelto Ok. y 50 cuando le tuvo que devolverle al otro señor, los falsos. Entonces fueron los 50 más los 20 de cambio, 70, más los 20 que cuando compró Ya. el zapato. Ok. A ver, vamos a ordenar esto, porque está medio desordenado. Vamos. Yo necesito que... Yo necesito que me expliquen porque me perdí un poco. A ver, ¿quién dijo? A ver, déjame ver a quién martirizo. Vamos a martirizar a ti. ¿Qué respuesta tienes tú? Yo tengo dos posibles respuestas. Ah, pero qué creativa, dos respuestas. Vamos con una. Para mí, o perdió 70 o potencialmente pudo haber perdido 80. Ya, pero yo te quiero entender. Entonces tú me vas a ir explicando como si yo fuera un niño de 2 años, cómo es que pensaste lo que pensaste. A ver, cuéntame. Él inicialmente Él. invirtió, el zapatero, Zapatero, inicialmente invirtió $20. el zapatero, ¿cómo escribí zapatero aquí? Ok, el zapatero invirtió $20. $20. Ok, Después vino esta señora a comprárselo, le dio 50, Él fue al negocio al lado y cambió los 50, supongamos, por 5 de 10. Entonces,
le dio el cambio, todo. Hasta ahí él, en teoría, ganó sus $10. La cosa es que el otro día vino el vecino y le dijo, no, mirá que los 50 que me diste eran falsos, se los devolvió. O sea que esos 50 los perdió y aparte perdió la inversión inicial de 20. Y perdió lo inicial. La verdad que le estoy diciendo en voz alta, tampoco son 70. Perdió inicial que eran 20, ¿sí? O sea, perdió... ¿Cuánto perdió? Y según lo que yo pensé, 70. Y 70. la otra posibilidad que dije 80 porque también perdió la posible ganancia de los 10 porque lo vendió por 30. El cambio que le tenía que dar al señor era de 20. Bien. Porque él compra a 20 y los vende a 30. O sea, él tendría que haber ganado $10 de la venta de la señora. Perdió la inversión de los 20, la posible ganancia y toda la plata que le dio la señora porque era falsa. O sea, tuvo que devolver los 50 que le dio el vecino. Ok. ¿Entendimos? ¿Todos entendieron? Sí. Ok, pasemos a la próxima pregunta, ahora en la página 10 del libro. ¿Estamos seguros? No. Es decir, no estamos convencidos de eso. Yo estoy convencida de otra cosa. ¿De qué? ¿Quieren explicarlo ustedes? No, explicarlo tú. Lo que yo pienso es así. El hombre... No. Por favor. Tenemos al zapatero que le entrega a la señora un par de zapatos y $20. Ok. ¿Sí? Y al vecino hacen un intercambio de $50 que van y vienen. Ok. El vecino le da $50 y él le devuelve $50. Ajá. Por lo tanto, aquí no hay pérdida. Le devuelve lo mismo que ganó. La pérdida está acá, en lo que se lleva la señora. Que son los $20 más el precio del par de zapatos, que son $20. Considerar como pérdida la posible ganancia, entonces podemos pensar que perdió $20 millones, porque capaz que podría haber vendido por un montón de pares de zapatos. Eso no lo vamos a considerar. Consideramos lo que perdió realmente. Él lo vende a 30, pero lo que él entrega, a él le salió 20. Entonces, él le entregó un par de zapatos, que sale 20. A él le salió 20. Y cuando lo vaya a reponer ese par de zapatos que ya no tiene, va a pagar $20 por ese par de zapatos. Ah, y lo otro es el billete que le dio a la señora. Entonces, ¿cuánto pierde Pedro? 40. ¿Y cómo sería la respuesta completa? Pedro, ese zapatero, perdió $40. En toda la transacción. ¿Estamos de acuerdo? Él devolvió esos $50, los mismos que le entregó el vecino. No, otros, no. Los falsos se lo dio y lo tiraron por ahí, no importa. Porque si eran falsos no. Pero el vecino le dio $dólares verdaderos. Por eso. El vecino le dio $dólares verdaderos y al otro día él le devolvió esa cantidad de $dólares. Y se quedó sin ellos, pero no importa. No tenía nada. Entonces ahí perdió 20 más, supuestamente. A ver, yo no tengo nada. Solamente tengo un par de zapatos que lo voy a vender. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí mi par de zapatos. ¿Sí? Viene una señora que me quiere comprar. ¿Ah? Y yo tengo que darle cambio. Como no tengo nada más que el par de zapatos, voy y pido prestado. Los $50. Aquí hay 40. Los $50. ¿De acuerdo? Entonces, a la señora le doy el par de zapatos y $20. Si pero puedo. no pide prestado. No. La señora le dio la plata y le da la señora. Sí, es lo mismo, como eran falsos. A ver, los $50 que yo llevo son falsos. No lo sé, pero son falsos. Yo entrego algo que no vale nada y el otro me entrega $50. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero de esos 50 De esos 50 yo le doy a la señora 20. ¿Ah? ¿Puede devolver? No tengo. O sea, que 20 para devolver. Y me quedo con 30. Le doy 20 a la señora. Perdón, moví esto. Sí. Le doy 20 a la señora que se lleva los zapatos y los $20. Y yo me quedo con $30. Y después mañana el vecino te pide los 50. Perfecto. Yo no tenía nada, ¿se acuerdan? Más que mi par de zapatos. Ahora el vecino me reclama los $50.
Entonces yo estos 30 que todavía me quedaban se los doy. Sí, te faltan 20 ¿Sí? más. Me faltan 20 y voy a buscar a mi caja de ahorros. Esto se lo llevó la señora, no los puedo agarrar. Voy a buscar a mi caja de ahorros otros 20 para devolverlo. ¿Qué entregué yo? Mío. 20 más. Los 20 que saqué de mi caja de ahorros y este par de zapatos, que era lo que yo tenía. No, los 20 de la señora salieron del vecino, no míos. Los 20 de la señora me los había dado el vecino cuando yo fui a llevarle un papel que no valía nada. ¿Allá? ¿Puedo hacer otro razonamiento? Sí, por supuesto. El vender los zapatos le ocasiona a él una ganancia de 10 pesos. Ok. Eso lo ganó. Y perdió los 50 que eran falsos. O sea, Perdón, de nuevo, la primera parte. El vender los zapatos le representa una ganancia de 10. pesos. Eso lo ganó porque la venta se realizó. Ok. Él lo que le debe al vecino son 50 pesos que eran falsos. Entonces lo que perdió fue 50, le saco la ganancia de 10, perdió 40. O sea, estás dejando fuera... La señora, los zapatos, todo. Perfecto. A ver, vamos a dar un regalo a la profe, acá también. Y le tocó hablar al final, pero se ganó igual con un regalo. ¿Quién fue la que habló? Tú. A ver. ¿Puedo hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Yo que vine ayer también, ¿no? A ver, yo no les voy a decir la respuesta correcta. ¿Por qué no les voy a decir la respuesta correcta? Porque la respuesta correcta no importa. Da lo mismo. Lo que importa realmente, yo digo la respuesta correcta no importa, sí importa, pero lo que importa realmente es lo que pasó. Lo que pasó fue, pensé una respuesta, tengo mis argumentos, me autoconvenzo, la expreso. No sé si es buena, no sé si es mala, me atrevo. Ojo que si no me atrevo, hay algo que aprender. Me atrevo, levanto la mano, lo digo, lo expreso. Después hablo con mi compañero, mi compañera, trato de explicar, trato de convencer, le doy todos los argumentos, pongo toda la caballería encima para ver si el otro me entiende. El otro escucha, trata de entender, trata de ver cómo el otro lo ve, se pone en el lugar del otro y a veces me convence, a veces no me convence. A veces yo creo tengo la razón, discuto y espero que el otro asuma lo que yo digo porque yo lo digo, porque yo soy profesor. Tú eres el alumno, eres sin luz, eres un ser sin luz. Y yo, alumno, ser sin luz, y yo que soy el maestro te ilumino. ¿Ah? Entonces, el proceso que pasó, el hecho que yo le haya preguntado a alguien y me explique, que los otros entiendan y vean cómo se comunica. El hecho que yo pregunto y le digo que me diga cómo, mira, fíjese lo que pasó. Ella me explicó y yo empecé a notar, y yo no sé si lo que anoté era efectivamente lo que ella me trataba de decir. No te preocupaste mucho de eso, sin embargo sí te preocupaste de esto, del final, que es a lo que nos acostumbraron. El solucionario, la respuesta correcta, la de atrás. Entonces, yo escribí, pero esto no tiene lógica. Si yo lo leo, no tiene lógica. Solo tiene lógica si tú lo explicas. Y recuerden que uno de los fundamentos de la escritura es que yo escriba y el otro me entienda. Cuando viene esto, toda esta palabrería quedó reducida a esto. Y sin embargo, algunos quedaron convencidos y otros no. Otros dieron argumentos que tienen que ver con que va más allá de esto, con que puede ser hipótesis que son más complejas. Entonces el pensador crítico va decidiendo y va tomando decisiones que son buenas o malas respecto a la enseñanza, en la vida real respecto al resultado, pero en el colegio es respecto al proceso, no al resultado. El profesor además tiene la obligación de, después de que genera la discusión, después de que genera que las cabezas se calienten pensando, hablando y discutiendo, decir que es lo correcto porque eso orienta, así como yo se los voy a decir ahora. La respuesta es muy simple.
El señor perdió los zapatos, que son 20, porque se los llevó la señora. Y perdió los 20 que le tuvo que devolver al vecino porque el billete era falso. Punto. No hay más. Todo lo demás está puesto ahí para que usted se confunda. Todo lo que está ahí es información que es irrelevante. Efectivamente, yo tuve que devolver 50, pero yo tenía 30 en el bolsillo, que me sobraron del vuelto que le di a la señora, que es lo mismo que se llevó. Y luego, como tú dijiste, tomo de mis ahorros 20 más y los devuelvo. Perdí 40. Punto. Esto es una pregunta que se contesta en 1 minuto y medio. No hay más tiempo para contestar esto en una prueba internacional. Pero tiene que ver con que yo ya tengo en mi cabeza la facilidad de extraer la información que está sobrando y solo tomar los hechos importantes. Pero vuelvo atrás. Cuando yo tengo esa pregunta y en el texto me aparece, y en la guía del docente aparece y dice, haga que los niños recuerden o tomen en cuenta algo, no basta mirarlo. Por eso estos libros vienen así. Por eso vienen en blanco. No es porque el diseñador tuvo poca creatividad. De hecho, es más caro hacer un libro con mucho espacio que un libro que tenga todo escrito. ¿Por qué es así? Porque la pega de ustedes, el trabajo de ustedes, es aquí ir escribiendo su propia interpretación de la clase. Yo escribo en una esquina colaborador y digo, ¿cómo es que lo voy a hacer? Creativo. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Comunicación. Me voy a fijar en que use, por ejemplo, las palabras correctas. Partir, división, repartir, compartir. Y no que diga, no sé, otra palabra que no se me ocurre. Que diga ángulo y que no diga esquina. Palabras, los conceptos. Escribo lo que yo creo que son las preguntas claves para esta actividad, que está abierta. Y esto, en un colegio que hace y que planifica con el método Singapur, es mi cuaderno de trabajo. Va conmigo lo que yo pensé hacer, lo puedo hacer en un color, y luego lo que me resultó en otro color. Fue imposible hacer este ejercicio, fue muy largo, me quedé pegado, era para 10 minutos, me salió en 25. Nunca llegué a la resolución, se me olvidó la respuesta, nunca supe cómo aclarar. Cosas que pasan. Me enredé, me dieron 2 o 3 respuestas que parecían tan lógicas que quedé de lado y dije, a ver, el solucionario atrás, ¿cuál era la respuesta correcta? Porque me perdí. Qué bien que tú me hayas dado esa respuesta porque me deja pensando. La verdad es que no está escrita como la respuesta correcta, pero puede ser, con buenos argumentos puede ser. Alguien dijo, es que los compró en el extranjero, tuvo que pagar un impuesto, y la verdad que a lo mejor perdió más que esto porque los zapatos los compró fuera. Bueno, ok, si está bien fundamentado es posible, pero aquí es donde yo escribo. Y luego me siento en una mesa realmente productiva con mis pares, no a hacer esto, porque esto ya está dado. La planificación ya está. Lo que importa es que yo me siento con mis compañeros de trabajo y digo, ¿cómo te fue en la clase? ¿Qué te resultó? ¿Qué no te resultó? Fíjate que a mí me salió bien esto. Yo pensé que iba a ser fome, aburrido, y que aprendieron así, empezaron a trabajar, empezaron a discutir, así que márcala con un círculo porque fijo que te va a salir muy bien. Es que se me quedaron los materiales en la casa, no los pude ir a buscar, no los encontré. Yo lo solucioné con alfileres, con botones, con porotos. Da lo mismo. Pero mira, así lo hice. Eso es trabajo colaborativo y tiene que ver con compartir experiencia y mejorar las prácticas docentes, o sea, cómo toco el violín. Eso es método Singapur. Eso es lo que hace que el método crezca y se enriquezca porque el profesor entra a la sala a aprender. Pero si no lo comparte y no lo comunica con otros, es aprendizaje muerto. Se pierde en el camino. Un director de un colegio con la metodología sabe que tiene la riqueza para exponencialmente hacer crecer la capacitación de sus profesores sin ir a clase. No necesito que otro me venga a enseñar lo que tengo que hacer. Yo estoy seguro que mis profesores son capaces de descubrirlo en la medida que hacen clase. Pero deben compartirlo, deben pensarlo y deben discutirlo y deben convencerse. Porque si los profesores mejoran las 4 habilidades fundamentales, entonces los niños lo van a hacer. Si los profesores no lo hacen, no va a pasar nada. Por eso que matemática en Singapur
El centro está en la resolución de problemas. Por eso que tiene que ver con el interés y la convicción. Tiene que ver con que yo creo que mis profesores son capaces de aprender y creo que mis niños son capaces de aprender y les doy espacio nunca diciéndole no, incorrecto, no, lo estás viendo mal, velo por otro lado. La respuesta es siempre abierta. Ah, sí, puede ser. Ah, ok, veamos, sí, ¿tú estás de acuerdo? No, ok. Pensamos todo el rato. Monitoreo de los pensamientos. Eso que está allá se llama metacognición. Así es como se plasma la metacognición. Ahí, ¿tu nombre? Cecilia. Cecilia nos mostró cómo piensa. Así piensa Cecilia. 3 fotos y listo. Entonces yo conozco cómo piensa ella y sé qué preguntas le hago a Cecilia, que van a ser diferentes los que yo les voy a hacer a Valentina. Porque Valentina tiene un proceso de ella relata, ella narra su pensamiento. Es que y cuesta seguirla. ¿Sí? Cecilia es esquemática, es directa, por lo tanto yo sé que ella está en una etapa más abstracta que esta. Esta etapa es súper importante porque permite que haya una correlación y una secuencia. Esto me permite volver atrás. Cuando me pierdo, vuelvo atrás. Tengo toda la historia detallada, la tengo documentada. Esta es más difícil de transmitir, porque tú te entiendes perfecto, pero luego tuviste que saltar de aquí a lo que pasó acá. ¿Y acá qué hiciste? Lo de Valentina. Tuviste que relatar y tuviste que sacar material concreto y tuviste que dividirlo. ¿Por qué no te pudimos entender aquí? Porque esto es solo para ti. Y una de las habilidades y competencias, ¿cuál es? Comunicar lo que pienso y que el otro me entienda. Y somos profesores. Si no logramos que el otro entienda lo que quiero decir, estamos en problemas. Mejor, los niños están en problemas. Por eso tenemos que nosotros trabajar el monitoreo del pensamiento a través de lo que pasa en la clase. Por eso los niños dibujan. No es porque solo sea entretenido, es porque con el dibujo, yo miro el dibujo y sé si todavía sigue representando el botón como botón o ya está en el círculo. Incluso puede hacer un cuadrado que representa un botón, que es más abstracto todavía. Y lo mejor termina con un palito, que también representa un botón, más abstracto todavía. Ese niño está mejor que el que sigue dibujando el botón. Razonamiento, comunicación, conexiones, ya hemos hablado de esto, los procesos. ¿Es más importante que la respuesta? ¿Qué es más importante que la respuesta en una clase? Las preguntas. Más importante que la respuesta son las preguntas. El profesor no está adelante para hacer preguntas, está adelante, para dar respuestas. Las puede dar, las tiene que dar, pero lo esencial del profesor es la pregunta. ¿Y qué tiene que ver la exportación? ¿Dónde los compró? Afuera. Te desestabilicé, tuviste que pensar todo de nuevo y repasar tu pensamiento. Te tengo que desestabilizar, te tengo que sacar ¿de dónde? De tu área de confort. No, si yo los hago facilito los ejercicios, listo. ¿Por qué? Porque los números le hablan. Pero a los niños, a algunos los números le hablan, no a todos. A los niños que le hablan los números siempre terminan siendo ingenieros, porque los números le hablan. Mi papá era ingeniero y decía que los números le hablaban, y yo toda mi vida pensé que era sordo, porque a mí nunca me habló un número. Nunca me hablaron, yo los miraba y decía, háblame por favor, nunca me dieron ni una señal, nada. Conceptos, los conceptos son los mismos, los numéricos, algebraicos, geométricos, estadísticos. Por eso las habilidades nos enseñan en el aire. No podemos decir, no, mi colegio ahora ya no va a enseñar contenidos, porque estamos centrados en las habilidades. Eso es falso, porque yo no puedo enseñar una habilidad si no tengo un contenido donde trabajar. Y en matemática estos son. Y finalmente, las habilidades. Finalmente, en este pentágono, que no tiene comienzo ni fin. Es decir, puedo partir por donde a ustedes les parezca. Partamos por las habilidades, si quieren. Cálculo numérico, manejo algebraico, visualización espacial, medición, análisis de datos, uso de herramientas matemáticas y estimación. ¿Alguien sabe lo que es la estimación? ¿La estimación sí? ¿Qué es? Por aproximación, por experiencias previas. Típico ejemplo que yo siempre doy, que es la maleta cuando voy de viaje. Y sé que tengo X kilos, 23, para pasar
por la puerta. Entonces tomo la maleta y paso, sí, paso. Después tomo la de mi señora, no pasa. Entonces tengo que empezar a trabajar eso, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con que la estimación se valida, así como se validan los dedos. Los dedos son el material concreto que nunca abandona al niño. ¿Por qué los va a desechar? Úselos. 1, 2, 3, 4, está bien. Material concreto lo puede tocar, oler, morder, sabe que está. ¿Ok? Siente el número. Matemática, resolución de problemas. Nosotros sabemos que el método Singapur se reconoce por esto. La gente dice, modelo de barra, método Singapur. Y a veces hay libros que vienen con modelo de barra y dicen, este también trabaja con método Singapur. No, no es así. Eso es falso. El método Singapur utiliza el método de barra como un método de comprensión pictórico que facilita la comprensión, pero no termina ahí. El que use y sea experto en modelo de barra sin todo lo que vimos recién, no es método Singapur. En la pedagogía está el centro. Esto es un método, no es una técnica. Tiene que ver con sistematizar la enseñanza para lograr aprendizaje. El CPA también, ustedes lo conocen, en Chile lo llaman COPICI, y tiene que ver con lo concreto, pictórico y abstracto. Ustedes saben que para el niño la utilización de cubitos o de elementos como este no solo tiene que ver con que son materiales atractivos, ¿verdad? Tiene que ver con que el niño lo puede tocar, oler, se lo puede tirar, meter en la nariz, la oreja, la boca, da lo mismo. Y esto representa algo tangible que a su vez va a representar un número. Y ojo con que esto representa un número, no es un número. Esto representa, ¿qué número? El 1. Pero ojo, representa el 1, no es un 1. Y como esto representa un 1, y este también representa un 1, entonces yo puedo asumir que esto representa un... Entonces si esto representa un 2, esto va a representar un... Representar, un 10. Toco el 10, juego con el 10, abro el 10, y también entiendo que estos son 100 y que estos son 1000, ¿verdad? ¿Por qué entiendo que estos son 1000? ¿Los veo los 1000? ¿Los veo? ¿Veo los cuadraditos que hay adentro? No, ¿verdad? ¿Y cómo sé que son 1000? Representa 1000, y como ya conozco esto, estimo que esto es 1000. Le creo. ¿Pero creo porque es un dogma de fe o creo porque ya entendí el concepto de número? Por eso que estas cositas que están acá, que son otro tipo de material, que los niños hacen pistola y juegan y todo, esto representa que yo el número puedo jugar con él. Entonces entiendo que si tengo 5 de estos cubitos, estoy representando 5. Pero si tengo 5... también descubro que este número lo puedo compartir en 3 y 2, o en 2 y 3, o en 4 y así. Y aprendo que los números se combinan y que forman unos con otros números que pueden avanzar del 0 al 10, haciendo que yo pueda tener números conectados, ¿verdad? Estos los conocen. Entonces tengo los números conectados y sé que el 10 se forma con el 5 y el 5, pero también sé que el 10 se puede formar con el 2, con el 3 y con el 5. Y así puedo ir jugando. ¿Para qué esto? ¿Por qué tiene que ver? ¿Para qué se usa esto? Esto se usa porque el niño debe comprender el concepto numérico más que la manera en que nos pusimos de acuerdo en que se representaba un número. Luego pasa a lo pictórico, lo dibuja. Primero lo toca, desarma la metralleta y después lo dibuja. También podemos jugar con la balanza. ¿Todos conocen la balanza? ¿Sí? No tengo que entrar en ella. Pero la balanza lo que hace es también descomponer el número y volver a componerlo. Con la magia que tiene el atractivo de que los niños no entienden por qué sucede, tiene que ver con el peso y el volumen, cosa que podemos entrar después en el espiral, y explicar por qué sucede lo que sucede cuando descompongo un número. ¿Cómo es que si yo tengo un 10 y tengo dos números 5, la balanza se equilibra? ¿Los números tienen peso? ¿Necesito explicar eso en un curso pequeño? ¿Muy pequeño? ¿Que el número no tiene peso? No.
¿Que el niño entienda que el número se compone por varios? Sí. Pero ya en quinto grado te van a preguntar. O sea que los números tienen peso y tengo que tener una respuesta para eso. Y tengo que ser capaz de explicar de nuevo que esto es una representación donde el peso está involucrado, pero lo que importa es que nos pusimos de acuerdo en algo. Tal como nos pusimos de acuerdo en que el 2 se dibuja así, pero no es un 2. Esto es igual que el cubito. Esto representa a un 2 y no es un 2. Cuando hago eso todas las clases, aisladamente, solo como técnica, lo que hago es repetir como loro algo que tiene el texto. Cuando inserto todo esto en el esquema que les mostré recién estoy haciendo matemáticas en Singapur. Porque estoy usando esto para el desarrollo de 4 habilidades esenciales que son las que me van a dar éxito en la vida y en el mundo moderno. Tomás y Daniel tenían una manzana del mismo tamaño. Tomás se comió 6/8 de la manzana y Daniel se comió 3/4 de la suya. ¿Qué fracción de las manzanas se comieron en total? Yo necesito a alguien que tenga la capacidad que yo no tengo de hacer esto de manera operatoria. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién sabe sumar fracciones, restar fracciones, dividir fracciones? No sé lo que se necesita aquí. A todos nos gustan las fracciones, ¿verdad? Las amamos profundamente. Yo aquí fue cuando entendí que los números no me hablaban. Las fracciones fueron la revelación. ¿Quién lo puede hacer operatorio? A ver, estoy viendo por ahí. ¿Tú lo puedes hacer? Eso. Tenemos una valiente aquí. 12/8. ¿Pero es qué fracción de las manzanas o qué fracción de manzana? ¿La unidad es una manzana o son las dos manzanas? ¿Qué fracción de las manzanas? De las manzanas. Se comieron en total. ¿Cómo te llamas? Josefina. Y la simplificás, chao. Usted sabe. Divido 2. 3 medios. Ok. ¿Me puedes explicar eso? Sí, uno se comió 6/8. Atención, niños. Esto es importante. Y otra manzana. No, pero explícame la operación. La operación, sí. Uno se comió 6/8, otro se comió 3/4. Para poder sumarlas, te ponen el mismo denominador. Que son los de abajo, ¿no es cierto? Sí, que son Ya. abajo. Como el 8 es el común de los dos. Por 4 por 4 te da 8, por 2, 3. O sea, 6, y 3, 4, por 2 te da 8, 3 por 2 te da 6. Lo sumás y puedes simplificar. Fácil. ¿Todos entendimos, sí? Sí. ¿Y los niños entienden fácil esto? No, empiezan primero con los dibujos. Ok. Con la representación. Y no. Con la torta y las partes de la torta, ¿no? Empiezan por el mismo denominador. No empiezan lo que los niños, por lo menos me parece que en mi clase harían el 3/4 lo pasarían a 6/8. Buscan fracciones equivalentes. Ah. O de 6/8 a 3/4. Pero, Entonces, ¿por qué el niño sabe que 3/4 es lo mismo que 6/8? y porque ya venís trabajando en eso. Ah, porque lo hice antes. Claro. Ok. No, pero es que en realidad ellos se dan cuenta después de que lo han llegado desde lo concreto. Cuando tú le pones la situación problemática y le decís que bueno, que lo resuelvan como puedan, entonces tú vas a ver que de 26 que hay en la clase hay 20 representaciones diferentes y llegan. Perfecto. En realidad es como tirarlos al agua. Ok. Yo era de los 4 que no llegaron nunca. Llegas. ¿Alguien porque ustedes saben que en los currículums nacionales en Latinoamérica hay 2 temas que son muy poco logrados. Uno, fracción. Y el segundo, geometría. Ninguno de los dos, tanto porque los profesores le tenemos miedo a eso,
tanto porque es difícil que los alumnos lo entiendan. Como le tenemos miedo, los profesores dejan para final de año geometría. Y ups, se pasó el año. Así que también se deja de ver. Con fracciones, que era un tema que no siempre me quedaba para lo último porque lo tenía que dar porque... Y sin embargo, después le vas perdiendo el miedo y vas buscando estrategias distintas. Sí. Bueno, ustedes saben cómo lo hacen en Singapur, ¿sí? Lo que dicen es que Tomás y Daniel tienen 2 manzanas del mismo tamaño. Tomás come 6 octavos de la manzana, 6 partes de 8, y Daniel come 3 partes de 4, o sea, 3/4 de la manzana. Finalmente, como me están preguntando qué fracción de las manzanas se comieron en total, y yo miro esto, yo podría decir que la respuesta es 3/2. En realidad, solo escribo esa fracción y ya respondí la pregunta. Lo que en una prueba internacional no está permitido. Porque eso es una fracción, pero no es la respuesta a la pregunta. La respuesta a la pregunta, o la pregunta es, ¿qué fracción de las manzanas se comieron en total? 3/2. No. Si se comió 3/4 de la manzana, y yo debo saber el total, y lo de abajo es diferente a lo de arriba, por lo tanto me cuesta visualizarlo, lo modifico de tal manera de poder verlo igual. Ahí falta una raya a la derecha porque el programa, no sé, le escribo y me borra. Pero hay una rayita ahí, ¿ok? Entonces hay 8 partes. Y comió, como la escribí sobre el otro, veo que comió, no 3/4 ya, sino 6 octavos. Ah, por eso 6 octavos y 3/4 puede ser lo mismo. Porque veo que es lo mismo. Luego digo, ok, pero yo quiero saber de nuevo la fracción de las manzanas en total. Entonces quizá esos 2 trozos de esa manzana los puedo trasladar a la manzana de arriba y voy a comprender que a lo menos se comió una manzana. No es que Tomás se comió una manzana, pero a lo menos una manzana fue consumida. Y luego miro abajo y me doy cuenta que si arriba se comieron una manzana, abajo se comieron media. Y entonces puedo concluir que el consumo fue una manzana más media manzana, es decir, una manzana y media. Y la respuesta correcta es decir que Tomás y Daniel se comieron una manzana y media entre los dos. Pero los niños que te pusieron 3/2, ellos, si tú les preguntas, ellos saben que es una manzana. Fantástico, si lo pueden comunicar, ningún problema, está bien. Claro, pero en una clase. Pero ¿y si no tiene la oportunidad? Sí. ¿Y si ya lo escribió y se fue eso? En este esquema la comunicación no es importante. Con que lo entienda el niño basta y sobra. En este esquema es que el niño lo pueda explicar y que lograr que los otros le entiendan lo que está explicando, porque lo ven. Pero se fijan que esto yo lo puedo hacer mecánicamente también y puedo hacer que los niños sean expertos jugando con las barras. Pero insisto, eso no es matemática Singapur si yo no lo combino con que usando esto trabajé las 4 habilidades esenciales. Y esto pasa en una sala de clase, no sé si han visto este video. Yo antes de esta parte de mi existencia trabajaba como en el liderazgo de 7 a 9 escuelas con más de 10.000 niños, en el que mi tarea era orientar a los colegios, directores de los colegios y trabajar con ellos y controlar y supervisar los procesos para que los colegios aprendieran, para que los niños aprendieran. Parte de ese camino descubrimos Matemáticas Singapur hace 6, 7 años
y fuimos a buscarlos y los trajimos a los colegios y capacitamos ciertos profesores para que pudieran enseñarle a los niños matemáticas en Singapur. A los 3 años salió en las noticias, y este es un programa de noticias que muestra la realidad que pasaba en una de las salas de un colegio que es de la periferia, un colegio que es pobre y que son padres e hijos de escasos recursos. Desde el año 2008, en diferentes aulas chilenas se aplica una forma revolucionaria para aprender matemáticas. Se trata del método Singapur, una práctica donde los alumnos logran resolver problemas mediante herramientas concretas y pictóricas. Conocimos un colegio en San Bernardo donde los alumnos fueron nuestros profesores. Lo tenemos que repartir en 3 grupos. 1, 2, 3. Emilia intenta resolver un ejercicio de centenas y decenas, una materia que en matemáticas nunca fue tan fácil hasta la llegada del método Singapur a Chile. En este colegio de San Bernardo abandonaron los porotos y las lentejas como herramientas para solucionar problemas con una fórmula interactiva y eficaz que busca acercar los números a los alumnos. Ellos reconocen que estas son centenas, son 100 cubitos y que esta centena yo la puedo convertir en decenas. Entonces ellos lo hacen de forma concreta. Entonces el niño puede observar de forma concreta en esta tabla de valor posicional todo lo que tiene que ir elaborando y de esa forma también va reagrupando. En grupos se reúnen a dilucidar incógnitas donde lo concreto, como estos bloques, lo pictórico en la pizarra y lo abstracto son claves para el aprendizaje. Una manera más fácil es ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No puedo más porque si sigo me voy a pasar. Así que es 35. El método es una forma de enseñanza que Singapur adopta exitosamente desde hace 40 años en la educación parvularia, primaria y secundaria. Su énfasis está en el pensamiento crítico y en la exploración de conocimiento, dejando de lado las temidas fórmulas. Ya no es una situación de abstracta, porque uno cuando decía sume 2 más 2 y uno no entendía qué 2, a ver, ¿cómo? Ahora hay un para qué, por qué. Ya hay un acercamiento a lo cotidiano. A Chile llegó el año 2008, pero recién en 2011 se inició un plan piloto para integrarlo en más de 300 escuelas estatales, desde kinder hasta cuarto básico. El interés por esta forma de estudio es total. Diferentes congresos y discusiones lo presentan como una metodología única, capaz de lograr el aprendizaje más rápido que los métodos tradicionales. En su visita a Chile, conversamos con su experto más representativo. Básicamente, la implementación de este método en Chile y otras partes del mundo ha sido muy exitoso, porque se focaliza en el uso de materias concretas y los niños pueden aprender más seguido conceptos planeando y manipulando materiales. Maribel es una de las pocas profesoras que actualmente enseña este método. Por eso sabe perfectamente cómo manipular esos recursos, los que aparecen cuando los niños se enfrentan a determinados problemas durante la clase. Sin su lectura en voz alta y sin la participación conjunta, nada sería igual. 5 centenas dividido en 3 es igual una centena con resto 2 centenas. ¿Cuántos rebollos recibió cada restaurante? Entonces aquí ahora tenemos 100 y esto también 1. 110. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el cociente es 115 y el resto es 1. El método Singapur ya es parte de la rutina, lo que además integra a los padres, quienes deben apoyar a los niños bajo esta forma. El tercero básico de Maribel ha mejorado poco a poco las notas. Los niños se dan cuenta, por eso lo valoran. Que he aprendido mucho con la tía y antes también me costaba, pero ya aprendí porque la tía me estaba enseñando. Me gusta porque aprendo más. Y le enseño a mi papá que no entiende casi nada. Una fórmula que sin duda se ha ido instalando entre las nuevas formas de aprender y de entender que las matemáticas pueden ser menos complicadas que lo que pensamos. ¿Qué operación estaba haciendo la niñita que contaba con los dedos? Una división. ¿Pero qué estaba haciendo en realidad? ¿Estaba contando o estaba sumando, no? Es una técnica para dividir, pero a su vez el niño es capaz de hacerlo porque entiende el concepto que hay detrás de la operación.
¿Se fijaron en algún error, tanto en la periodista como en la profesora, al explicar la metodología, según lo que conversamos hoy día? Yo les voy a dar dos. Uno que tiene que ver con que dijo, es una centena, es una decena. Eso es un error. La constante conversación y formación de los profesores implica generar que esos errores sean cada vez menos. Representa una decena, representa una centena. Y la periodista dijo, los niños cambiaron las lentejas y los porotos por materiales, como si eso fuera lo importante. Eso no es lo importante. Lo puedo seguir haciendo con poroto y lenteja. El tema es que suceda la magia del aprendizaje en la clase. Yo les quiero contar hoy día lo que pasa en ciencias. Y ustedes que conocen ya matemática van a poder entender rápidamente de qué se trata. Ciencias también es exitoso en Singapur, quizás más que matemática. Es consistentemente bueno en los resultados que tiene y tiene una garantía increíble, que es que el profesor no necesita de cambios paradigmáticos para poder aplicarlo. No tiene que cambiar cómo aprendió. Lo más probable es que se encuentre con lugares comunes, con forma de que ya él lo entendió de esa manera. Lo único que hace esta metodología, como todas, es sistematizar la clase para que no se nos quede nada afuera. ¿Okay? Tiene una mecánica que está centrada ya no en la resolución de problemas, sino que en la didáctica. Si matemática está centrada en los momentos y partes de la clase, está centrado en el qué tiene que pasar. Esto está centrado en el cómo, está centrado en la didáctica de la ciencia. La primera tiene que ver con generar clima, despertar curiosidad, activar la imaginación, enfocar la atención y detectar conocimientos previos. Tiene mucho que ver con las actitudes. Sin embargo, aquí es el profesor el que está a cargo de generar que pase esto. Entonces, cuando está hablando de un tema, por ejemplo, los estados de la materia, si piensa en los estados de la materia, pregunta y dice, ¿cuáles son los estados de la materia hoy día? ¿Ustedes los conocen? Sólido, líquido, gaseoso. Perfecto. ¿Alguien conoce otro? Plasma. ¿Alguien me puede explicar lo que es el plasma? Aparte del televisor que teníamos en la casa, ¿qué es lo que es un plasma? Medio raro, ¿no es cierto? Yo no... ¿Alguien podría averiguar para mañana lo que es un plasma? ¿Sí? ¿En la casa? ¿Podría ser? ¿Quién se quiere hacer cargo de eso? Perfecto. ¿Quedamos de acuerdo que son tres? Sólido, líquido... ¿Y qué es lo que es un sólido? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo sólido? El banco, la madera, ok. ¿Y algo líquido? Agua. ¿Y algo gaseoso? Vapor. ¿Qué diferencia el vapor de lo gaseoso? Que es tangible. El sólido sí. Perdón, ¿qué diferencia el sólido del gaseoso? ¿Cuál es tangible? Las moléculas están más separadas una de la otra. Ah, perfecto. Y eso uno lo ve, ¿no? O sea, uno ve que una molécula está más separada que la otra. Entonces, ¿cómo lo diferencian? Siempre en el mismo lugar. Tiene siempre la misma forma y ocupa siempre el mismo lugar. El gaseoso lo podés dar más espacio. El sólido siempre tiene la misma forma y ocupa el mismo lugar. ¿Y el gaseoso? El gaseoso lo podés comprimir. ¿Y cómo sé eso si no lo veo? Bueno, pero si vos pones, claro, pones aire en una bolsa y le podés deformar y yo qué sé, y podés apretar. Y deformo el aire. Deformás la bolsa, pero el aire está dentro. ¿Y la bolsa es sólida o gaseosa? La bolsa es sólida. Y entonces si deformo la bolsa, ¿qué deformo? A un sólido. Y parece que el sólido siempre era igual, ¿ah? El sólido siempre era igual. Ok, podemos seguir. La mecánica es la misma. Se conectan las dos, pero tienen una matiz de diferencia, ¿sí? Trabajo mucho con el conocimiento previo. ¿Qué entiendes por esto? Y lo contrasto con la pregunta lógica que puede desarmarte, que puede decir, voy a tomar a alguien que dijo ayer, ¿el aire pesa o no pesa? ¿Pesa el aire? ¿Cómo va a pesar? ¿De verdad que pesa el aire? ¿Sí? ¿Pesa? Pero si es gaseoso, ¿cómo pesas? ¿De verdad que pesa?
¿Y cómo sé que pesa? Y por los componentes del aire tienen en la tabla periódica está el peso. Ah, perfecto. La tabla periódica. Me peino con la tabla periódica. Estamos en segundo grado, primer grado, tercer grado. Ah, el globo lo pones en una balanza y pones el globo inflado y desinflado. ¿Y qué pasa? Y el inflado va a bajar, se desnivela la balanza. ¿Y yo que estoy en segundo grado te tengo que creer? No, lo va a ver porque lo tiene que hacer. Tú sabes que yo desde prekinder me enseñaron a ser pensador crítico, así que no te creo. ¿Qué hago? Se supone que lo va a hacer él. Claro. Exploro. Es el paso lógico. Para el pensador crítico es el paso lógico. Digo, lo que piensas tú, discutimos, tiene unas preguntas bien tontas, tiene unas preguntas inteligentes, de tal manera de generar discusión. Y una vez que ya estamos todos confundidos, que ese es mi rol, confundirlos a todos y poner todo su conocimiento previo en duda, nos vamos a explorar, a descubrir la verdad, a indagar sobre la naturaleza. Y ahí pongo la balanza y pongo 2 globos y pincho uno. Y el globo que está con aire, baja, pesa. Veo que el aire pesa. Veo que si pongo un líquido azul, un líquido rojo, un líquido verde, y lo pongo en 3 vasijas diferentes, va a cambiar de forma. Y ahí descubro que el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Pero también tomo una piedra y la meto dentro del mismo balde. Una piedra azul, una piedra roja y una piedra verde, y las pongo sobre 3 baldes diferentes. ¿Y cómo queda la piedra? Ah, no tiene que ver con el envase. Y así. Voy trabajando y experimentando no con el laboratorio de ciencia, con 50 microscopios electrónicos y con no sé qué cosa y con la cámara que me muestra. No. Eso también lo puedo hacer. Y es súper entretenido. Pero todas las clases tengo que explorar. Todas las clases tengo que tener un laboratorio dentro de mi sala. Y aquí ya no necesito el microscopio electrónico, necesito 3 globos, necesito un palito de helado, necesito algo que me permita formular hipótesis. Tengo los 2 globos, tengo la balanza y le digo, ¿qué pasa si pincho uno? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? Explica. Y de nuevo, habilidades del siglo XXI. Explica por qué, fundamenta. Dame tus razones, no es que yo lo vi antes. Hay una imagen en un libro de ciencia que muestra una represa. Y la represa, uno le explica que las represas son más anchas abajo que arriba. El cemento el concreto es ancho abajo y arriba es delgado. ¿Por qué? Y uno pregunta, ¿solo muestra la foto de la represa? Y puede estar 15 minutos preguntando. Esto no debe durar más de 10, 15 minutos. ¿Por qué las represas son más delgadas arriba que abajo? ¿Cuál explicación hay? Hipótesis. Y luego hago ejercicios que me llevan a determinar en la exploración y descubrir la verdad. Después paso a explicar. Contrasto la construcción de los estudiantes con el saber científico. Contrasto todas las cosas que me dijeron al principio, que yo dije todas que sí, y les pongo el saber científico a un lado y les digo qué estará bien, qué estará mal. Vamos desechando la información que parecía verdadera, que ya no lo es tanto, y vamos construyendo un mensaje verdadero con lenguaje científico. Empezamos a seleccionar las palabras, peso, volumen, densidad, etc. Aportamos un lenguaje común, el lenguaje científico. Y aquí es donde el profesor hace lo que hicimos con la respuesta correcta en matemática. En esta etapa es donde el profesor dice, ok, todo lo que dijeron bien, pero vamos a quedar de acuerdo que esto es así. Que son 3 los estados de la materia y que el 4º y 5º están en discusión, la sociedad científica todavía no lo decide, hay posiciones a favor y posiciones en contra, por lo pronto vamos a quedarnos de acuerdo en que son 3, sabiendo que hay 2 que están esperando. ¿Ok? Esto es un ciclo, esto sucede, en matemáticas sucede todo junto, al mismo tiempo. Aquí sucede uno primero, después el otro, y en cada clase tiene este principio y esta continuación. Después de explicar, elaboro, trabajo los conceptos, transfiero el conocimiento y valoro la ciencia como una herramienta para la vida, promoviendo la cultura científica. Aprendimos que el globo, si le pongo aire, se infla. ¿Y cómo queda? Blandito. ¿Para qué nos puede servir eso en la vida real? ¿Conocen alguna utilización de ese concepto, de ese principio?
¿Dónde lo han visto usado? Un globo. ¿Nunca han visto un globo? ¿Dónde usamos un globo? Cumpleaños. ¿Dónde más? Para volar. ¿Dónde más? El plástico con mini globitos que ayuda a que las cosas no se rompan. Súper bien. Algo parecido pero más grande. Los airbags. Bla, 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 bla. Olvídense las respuestas que pueden salir de los niños. Son muy creativos. Muy creativos. Pero las burbujas, el aire envuelto en alguna sustancia más elástica, tiene múltiples usos y está en toda nuestra vida cotidiana. Los principios que hay detrás yo los entiendo para entender por qué eso sirve en la naturaleza. Y luego la evaluación. Y la evaluación tiene que ver con procesos, que algunos son de término, como la evaluación formal, la prueba, pero hay muchos otros que en ciencia se utilizan, como el cierre significativo de la unidad, donde el profesor le da un significado para la vida, el resumen de ideas fundamentales, los niños resumen las ideas fundamentales, el trabajo con resúmenes, organizadores gráficos, mapas conceptuales, portafolios, presentaciones, donde los niños aprenden a expresar lo que piensan, a comunicar sus conclusiones, a utilizar la tecnología si es necesario, a empaparse de la tecnología como una herramienta y no como un fin, y la autoevaluación y la metacognición. Ahí es donde entra el niño a explicar cómo fue que entendió que el aire pesa. Ah, que vi que el globo se reventaba y ya, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que te llevó a entender? Ah, es que si se fue para la izquierda, donde el globo, si bajó, es porque había algo que lo tiraba y puede dar una explicación que más o menos suene a que realmente entendió. Pero tiene que ser capaz de explicar. Esto es ciencias. Es una vuelta y un círculo que ocurre en cada clase y los textos de ciencias están pensados en que no haya mucho texto. Ustedes abren los libros de ciencias, que tan pronto va a llegar a Uruguay, todavía no llegan, pero ustedes abren un libro de ciencia y va a ver, igual que la guía del profesor, que hay mucho espacio. Está la imagen de la represa y 2 o 3 frases, no hay más. No hay mucha información. La idea es que el profesor haga la magia y que el profesor haga el círculo completo y que prepare la clase que está en la guía del profesor. La guía del profesor le explica cómo hacer el círculo, pero también tiene que practicar el violín para que salga bien. Vamos a cerrar la presentación de hoy día pidiéndoles que hagan conexión con sus emociones. Quiero que vean esta fotografía y que piensen y se conecten con el sentimiento que les provoca. Esta fotografía, ¿qué les hace sentir? ¿Qué les hace sentir? Amor. ¿Qué más? Ternura. Compasión. Curiosidad. Por allá. ¿Pena? ¿Alguien le provoca pena? Sí. Compasión. Fíjense que esos verbos o esas emociones se pueden transformar en verbos. Todas las emociones se pueden transformar en verbos, en acción. Las emociones mueven la acción, llaman a la acción, pero algunas más y otras menos. La pena, la ternura, la compasión, mueven más a la contemplación. La esperanza, me dijeron, el amor, mueven a la acción, mueven a hacer algo. Lo que sucedió en Singapur hace 50 años atrás es que mirando esos rostros descubrieron que a pesar de que sí les hacía sentir pena, compasión, también les dio un sentimiento de esperanza, de amor. Y se decidieron a insertar en la sala de clase procesos sistemáticos para que ellos salieran de una situación de pena y dolor, transformando la sala de clase en algo que aporta
en la vida, en la felicidad de los niños, y no solo cuando son niños, sino que cuando son adultos en el mundo del trabajo. Las escuelas cambiaron, ya no son las mismas. Esas eran en un inicio, hoy día son así, pero siguen haciendo lo mismo. Siguen llevando el sistema con mejor ropa, con mejor sala, con mejor espacio, pero igual ese momento de expresar lo que piensan, de compartir con el otro, de estar interactuando y de estar juntos tratando de integrarse, es lo que ha hecho la metodología de Singapur un éxito. No son solo los textos, no son solo el material, no son solo la heurística de soluciones estratégicas, que ustedes las pueden aprender por YouTube. O puede venir cualquier profesor y enseñarles un taller completo de heurística y de manejo de herramientas como el modelo de barra. Tiene que ver con el fondo didáctico que existe en ese país, que los lleva a ser personas aptas y eficientes en el mundo moderno. Hoy día las escuelas lucen así, no gracias a que hubo una inversión enorme. No fue un país rico que invirtió en educación, fue un país pobre que invirtió en educación y a través de la educación logró tener estos resultados. Muchas gracias.